Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy para compartir con ustedes la revelación de Dios, la palabra de Dios, las profecías bíblicas que están en las Escrituras, por supuesto. Como dice 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, tenemos la palabra profética más segura en la cual hacer bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Y esa es la palabra profética que compartimos en este tiempo, porque estamos viviendo sin lugar a dudas tiempo profético, tiempo apocalíptico. Por eso que anunciamos que la venida de Cristo es inminente. Por supuesto no sabemos el día ni la hora, como el Señor Jesús dijo, ni yo ni los ángeles que están en los cielos, solo mi Padre. Mi Padre sabe el día y la hora, porque todo está en los planes del Padre eterno, desde la eternidad a la eternidad. Por eso tenemos esta plena certeza y seguridad de compartir este tiempo, la revelación de Dios, la palabra de Dios. Ya estamos compartiendo acerca del Espíritu Santo. Qué maravilla el Espíritu Santo que está en nosotros. Dice en Romanos capítulo 8 del verso 9, que dice, si nosotros no andamos en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Que estamos compartiendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y esto es el énfasis que estoy compartiendo, que Dios está en nosotros, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por lo cual clama Abba Padre. Esto es una verdad maravillosa. Por eso somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros, y por eso hemos visto el valor que tiene nuestro cuerpo, porque Dios mora en nuestro cuerpo mortal. Hemos visto por eso que debemos entregar nuestro cuerpo para que Dios tome control de todo nuestro ser, para que a través de nuestro cuerpo la gloria de Dios se manifieste, para que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Por eso somos instrumentos en la mano de Dios, llevando la presencia de Dios. Donde va un cristiano como templo del Espíritu Santo, llevamos la presencia de Dios y la oportunidad para que esta humanidad también pueda reconciliarse con Dios. Esta es lo importante. Pero qué importante que no solamente el Espíritu está en nosotros. Fíjense qué maravilla, es una promesa que el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 15, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese, dice, y estará en vosotros. Por supuesto que todavía no estaba en los discípulos, porque Cristo no había sido aún glorificado. Porque después de que Cristo se fue al cielo, en Pentecostés vino el Espíritu Santo. Y ahora sí el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Por eso la Biblia dice, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Fíjense que en estos versículos está el Señor Jesús, está el Espíritu Santo, pero también está el Padre. O sea que la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en nuestra vida también. O sea que si tiene al Hijo, tiene al Padre. Y si tiene al Padre, tiene al Espíritu de Dios.
pero la acción del Espíritu Santo en nosotros es lo importante que vamos a estar compartiendo en esta ocasión. En Efesios capítulo 3, verso 20, dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Qué importante, no solamente que el Espíritu Santo está con nosotros, como un amigo que nos acompaña, que nos alienta, que nos anima, que nos guía, que nos dirige, que nos enseña, sino que también el Espíritu Santo está en nosotros, pero no está en una forma pasiva. Es lamentablemente que en muchas vidas de los cristianos el Espíritu Santo está porque han recibido a Cristo y han nacido de nuevo. El Espíritu Santo está en su vida, pero en forma pasiva. O sea que todas las decisiones que toman, a veces los cristianos son a partir de su razonamiento o sus conocimientos o su experiencia, pero no en base a esta realidad interior de la obra de Dios, o sea, del Espíritu Santo que está en nosotros, pero no en una forma pasiva, sino el Espíritu Santo que debe estar en acción, debe estar actuando. Por eso dice, según el poder que actúa en nosotros, el poder que está en nosotros, que actúa en nosotros, es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Como hemos compartido, el Espíritu Santo está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Pero qué importante que cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, especialmente, dice, puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según la libertad y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Sabemos, por eso, que lo que pedimos en nuestras peticiones y oraciones, Dios puede hacer mucho más. Si estamos en esa relación, en esa intimidad, y que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está obrando en nosotros de esta manera, necesitamos que Dios esté operando en nuestra vida, que Dios se manifieste en nuestra vida. En la oración, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí, yo te enseñaré. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Está hablando de revelación, de conocimiento, de que Dios nos enseña mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Cuando Dios actúa en nosotros, el Espíritu Santo actúa en nosotros, es para hacer la voluntad de Dios. Todo cristiano, sin la acción del Espíritu Santo, no podemos agradar a Dios. Inclusive en la adoración, que Dios dice que busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Que nuestra adoración a Dios debe ser en espíritu, porque Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. Y cuando su Espíritu actúa en nosotros y se manifiesta a través de nosotros, podemos alegrar el corazón de Dios, podemos estar en sintonía con Dios. Por eso que nuestras oraciones, en 1 Juan capítulo 3, verso 22 dice, y cualquiera cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando guardamos sus mandamientos, su palabra, estamos obedeciendo a Dios y estamos en la voluntad de Dios. Estamos agradando a Dios, haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Por eso dice, Dios puede hacer mucho más lo que pedimos o entendemos. Dios nos responde a nuestras oraciones porque están de acuerdo a su voluntad. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Tenemos la promesa de Él, tenemos la certeza de Dios, porque estamos en esa intimidad con Dios y en obediencia a su verdad. El Salmo capítulo 10, verso 17 dice,
dice que Dios escucha la oración del humilde. Tú dispones su corazón y hace atento tu oído. Fíjense en lo que dice el Salmo. Tú dispones el deseo de los humildes. Fíjense qué importante. El deseo de los humildes oíste tú, oh Jehová. Dispones su corazón y hace atento tu oído. O sea que aún en mis deseos y aquella cosa que yo no expreso, Dios conoce aún tus deseos y tus pensamientos. Y está alineado el humilde, está alineado a la voluntad de Dios. Y Dios dispone su corazón, dispone mi corazón y estar atento su oído a mi oración. Porque Dios está obrando, está actuando en nuestra vida. Fíjense, en el deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y hace atento tu oído. Que Dios opera en nuestro corazón, en nuestro interior, la acción del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos tener la respuesta de Dios en nuestras oraciones. Y esta es la confianza que tenemos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidiéramos, sabemos que tenemos también las peticiones que le hayamos hecho. Primera Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y esa es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es por eso a través del conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que obra en nosotros. Fíjense que la palabra y el Espíritu Santo están unidos, o sea que es la espada del Espíritu que opera en nuestra vida. Y recibimos por eso las peticiones de nuestro corazón. Y el Espíritu mismo, dice, fíjense la palabra, nos ayuda en nuestra debilidad. No es que el cristiano tiene todos los recursos, que depende de sus recursos, de tu conocimiento intelectual, de su experiencia. No depende de todo el conocimiento que tengas. Depende de tu sumisión, de tu entrega al Señor, de que sea el templo del Espíritu de Dios y de que no solamente el Espíritu de Dios esté en forma pasiva en tu vida, sino que esté actuando en tu vida, transformando tu vida en el propósito eterno que Dios tiene en Cristo Jesús, formando conforme a su carácter. Esto es la obra maravillosa de Dios. Fíjense lo que dice, para que ustedes vean, Romanos, la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26 dice la palabra de Dios. Para que usted pueda meditar. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Fíjense, ¿qué más? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hay muchas veces que no sabemos qué pedir ante circunstancias difíciles. No sabemos qué hago, qué puedo hacer, qué pido, cómo pido, cuál es mi oración, qué orar, cómo orar. Hay situaciones pero qué bueno que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para que podamos intercede por nosotros. De acuerdo, fíjense, a la voluntad de Dios. O sea, no
de acuerdo a mi capricho, a lo que yo deseo, a lo que yo quiero. No es que yo debo ordenar, lo que yo debo exigir, lo que yo debo declarar, sino yo debo rogar y yo debo esperar en la voluntad de Dios y buscar la guía del Señor para que su Espíritu esté obrando en mi vida. Qué diferente sería nuestras vidas si permitimos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. Yo deseo todos los días que no solamente yo soy el Espíritu Santo está en nosotros, pero yo pido que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Y pido que nada en mí impida que el Espíritu de Dios pueda operar en mi vida, que pueda ministrar, que pueda hablar, que nada en mí pueda impedir que los ríos de agua viva puedan correr con libertad y pueda alcanzar a otro con la verdad y puedan tener salvación en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 38. Correrán ríos de agua viva. Que está hablando la acción del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo a través de la vida de un cristiano consagrado, entregado a Dios, y que permite que su Espíritu, que el Espíritu de Dios pueda estar operando. Necesitamos vivir en esa dimensión espiritual de lo sobrenatural en este tiempo profético que estamos viviendo. Y hay más para seguir compartiendo en cuanto a esto, pero quería solamente esta pequeña reflexión para que tenga presente que el Espíritu en nosotros va a glorificar a Cristo, que el Espíritu en nosotros testifica de Jesucristo, que el Espíritu de Dios en nosotros hace la voluntad del Padre, hace la voluntad de Dios, que el Espíritu de Dios en nosotros va formando el carácter de Cristo en cada uno de los cristianos verdaderos, que el Espíritu Santo en nosotros nos permite vivir una vida fructífera, una vida abundante, que el Espíritu de Dios en nosotros abre las puertas y las oportunidades también de llevar el Evangelio, de compartir el mensaje a aquellos que lo necesitan y que están sedientos de Dios en este tiempo. Fíjense, necesitamos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, si vemos, como hemos visto, cuando en Hechos capítulo 10, si usted lee, va a ver la historia de Cornelio, como también de Pedro, cuando el Espíritu Santo le dice al Espíritu que venían 3 hombres a buscarle y que no dude de ir con ellos porque Dios le había enviado. Qué tremendo. Tener saber escuchar y depender y esperar y orar para que Dios pueda obrar en tu vida. Fíjense en todas las cosas que Dios puede hacer y Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero lo permitimos nosotros. Dios es el Señor de nuestra vida, Cristo es el Señor de nuestra vida, el Padre es el Padre eterno que opera en nuestra vida a través de su Espíritu. ¿Qué libertad tiene el Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Estamos creciendo en Cristo? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Tenemos una intimidad con Dios todos los días? Y esto está hablando de esa relación de amor con Dios. Por eso necesitamos en este tiempo más que nunca volver al primer amor. Estar enfocado en Dios y su palabra, su verdad, su espíritu, para agradar a Dios en este tiempo. Y ser instrumento en la mano de Dios para cumplir el plan perfecto del Padre. ¡Qué maravilla! Podemos orar al Señor pidiendo que Dios
esté obrando en nuestra vida. Oremos, Señor. Padre, gracias te damos por tu Espíritu, Dios. Gracias por el Espíritu Santo. Padre, gracias por la promesa del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque hemos nacido del Espíritu. Señor, gracias porque donde está tu Espíritu, Dios, allí hay libertad. Te pido, Espíritu Santo, que tú estés obrando en mi vida, que nada me impida que te pueda manifestar y que pueda testificar de Cristo, que pueda hacer la voluntad del Padre. Gracias por ayudarme en mi debilidad. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en este tiempo. Señor, que nada me impida que tu río de agua viva pueda correr con plena libertad y pueda alcanzar con la verdad aquello que te necesita. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.